Entonces ya está grabando. Admitimos a todos. Ok. Entonces me decían que ya habían empezado a hacer programación en Java. Y acá me voy a configurar las lineecitas para no estar escribiendo chueco. Acá. Esto. Porque me he dado cuenta que escribo súper chueco. Entonces, así por lo menos para tener la ayudita. Me estaban diciendo de que han empezado a programar en Java. Programar en Java. Ok, entonces, ¿qué podemos decir nosotros de Java? Java es un lenguaje de programación, ¿no? Programación. Ok, y esa frase que se le pone, ¿no? Lenguaje de programación, no es por adorno ni nada, ¿no? Más que todo tiene un significado, y como todo lenguaje, pues también Java tiene, por así decirlo, su propio alfabeto, ¿no? Como en el español, ¿no? Tiene su propio alfabeto, podríamos decir, y también tiene sus propias reglas. Por ejemplo, en el español, nosotros sería una regla que cada vez que hagamos una pregunta, siempre empecemos con el signo de apertura de pregunta y con la finalización de la pregunta, ¿no? Debería ser obligatorio, es una regla. Sabemos que nosotros por flojera no anotamos el primero, pero por lo menos el segundo sí. Entonces, cuando hablamos nosotros de Java, lo que vendría a ser el alfabeto, ahí está, creo que recién estaban viendo algunos. Entonces, lo que vendría a ser en términos de Java, el alfabeto, vendría a llamarse los tipos de datos, admitir, ahí está, aquí que no me deja recorrer, los tipos de datos y palabras reservadas, así un poquito para que si quieran ustedes lo vayan investigando también, ¿no? Palabras reservadas. Entonces, esto de los tipos de datos, ¿a qué se refiere? Cuando nosotros, por ejemplo, pensábamos en un algoritmo, digamos en uno que hemos resuelto nosotros, que era, por ejemplo, o creo que lo vieron con el listen, sí creo que lo vieron con el listen y me preguntaron a mí, que era de los, ahí desapareció la petición, que era de los números perfectos, si no me equivoco, números perfectos, ahí está. Entonces, no voy a entrar en detalle sobre el algoritmo porque era parte de su tarea y también lo vieron con el listen. Entonces, acá cuando nosotros entrábamos en detalle, para resolver este problema, era importante que nosotros sí o sí trabajemos con números. ¿Por qué? Porque hacíamos operaciones, buscábamos divisores y todas esas cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo hubiera tratado de aplicar mi solución, ¿no? Mi algoritmo, lo hubiera tratado de ejecutar o de utilizar para una palabra o para una letra? Entonces uno diría, eso no tiene sentido, ¿no? O sea, obviamente si yo estoy haciendo operaciones matemáticas, pues voy a querer que se trabajen con números, ¿no? Nada que ver lo que vendría a ser una palabra o una letra. Pero recuerden, cuando nosotros hacemos nuestras soluciones, algunas cosas pueden ser obvias para nosotros, porque ya las pensamos, ya tenemos un poco de experiencia. Pero nuestra intención al programar es como que enseñarle a la computadora que lo haga. Y pues la computadora no tiene ese mismo razonamiento. Entonces, si a la computadora tú le dices que tu solución de números perfectos la ejecute con una palabra, la computadora va a intentar. Obviamente, si explota en el proceso, pues
no va a ser su culpa. La computadora solo estaba siguiendo instrucciones. Entonces es ahí donde entran, admitimos, es ahí donde entran los tipos de datos. ¿Por qué? Porque si yo aquí estoy diciendo, quiero trabajar con números, a eso se refiere un tipo de dato. Y Java tiene varios tipos de datos para representar los distintos valores que podemos requerir en un cierto problema. Por ejemplo, así a grandes rasgos, de seguro ustedes ya lo han visto con el listen. Cuando queremos representar valores numéricos, existen distintas palabras que nos pueden ayudar a representar esos valores numéricos en Java. Uno de ellos, el más famoso y el que más se utiliza, es int. Otro que se suele utilizar también bastante es double. Otro, ya les voy mencionando, es long. Después existen los más chiquitos que son byte, short. Después existe también otro que es float, ¿no? Entonces estos de acá me ayudan a representar valores numéricos durante la programación. ¿En qué se diferencian cada uno de ellos? Básicamente es un rango. Entonces, cuando nosotros pensamos, esto ya les digo en la vida real, cuando nosotros pensamos en un número, por decir, digamos, les digo, piensen en el número más grande que se les pueda ocurrir. Yo creo que alguno ahí va a estar pensando, ¿no? En 9.999 millones, no sé qué, trillones, cuatrillones, y se le inventa algo, ¿no? Y es lo que sucede con la vida real. Los números pues tienden al infinito, sabemos nosotros eso. Pero la computadora no es capaz de representar los infinitos, ¿no? No es como que me permita representar todos los números existentes. Así que los valores numéricos, cuando nosotros hablamos de Java, ay caray, ahí está, tienen un límite. Tienen un límite. No me acuerdo muy bien de cada uno, pero de int, y esto también lo menciono por si acaso, int maneja 32 bits, 32 bits por si es que a alguno le interesa, 32 bits, y su rango de valores va desde 2 a la menos 31, 2 a la 31, menos 2 a la 31, ¿sí? Hasta 2 a la 31 menos 1. Ese es su rango de valores. Entonces, si alguno quiere saber cuál es el valor mínimo, es este, ¿no? Menos 2 a la 31. El valor máximo, 2 a la 31 menos 1. De double, este double se utiliza para decimales. Entonces tiene otra forma de interpretarse. Float también sirve para los decimales. Long utiliza, si no estoy mal, 64 bits. Y su rango de valores va desde menos 2 a la 63 hasta 2 a la 63 menos 1. Entonces, como ven, esto de acá, si no estoy mal, utiliza un byte, 8 bits, así es. 8 bits, ahí está. Y este no me acuerdo. Entonces, short es más pequeño, byte también es pequeño, long e int son para valores más grandes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros en nuestro problema, pues generalmente trabajamos con int porque para todos los ejercicios que solemos hacer, estos valores son más que suficientes. Ahora, ¿qué sucedería si, por ejemplo, yo tengo que trabajar con números más grandes? Entonces tenemos esta otra alternativa. Estos de acá, este también y este también, solo trabajan con números enteros. Entonces, ahora, cada vez que nosotros definamos un algoritmo, siempre va a ser conveniente
decir con qué valores queremos trabajar, ¿no? Por ejemplo, en la anterior semana, cuando nosotros hacíamos nuestro ejercicio para calcular el área de un círculo, ¿no? Decíamos el radio no siempre va a ser un valor entero, puede ser decimal. Entonces quizás nos convendría usar double o float, hablando ya de programarlo en Java. Así que ahora, a partir de ahora, cuando ustedes hagan sus algoritmos, mejor especifiquen con qué valores quieren trabajar. Luego, Java, creo que ya se han terminado de unir todos, así que lo voy a agrandar esto. Java, además de permitirnos, a ver, admitir, ahí está. Entonces Java, además de permitir manejar valores numéricos, también nos permite manejar caracteres. Ahí creí. Caracteres. ¿Y esto básicamente a qué se refiere? A ver. No sé si alguien está levantando su mano. Si es que necesitan decir algo, pueden activar su micrófono o escribirlo por el chat. ¿Ya? Pueden interrumpirme, no hay problema. Entonces, ¿qué significan esto de los caracteres? Los caracteres básicamente se refiere a una letra, o bueno, a las letras, a los números. Hay que números o símbolos. Símbolos. A ver. No sé si alguien estaba levantando su mano. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Tal vez algo que no haya quedado claro. Creo que alguien estaba levantando su mano. Ya, pero bueno. A ver, justo ahí creo que el mensaje. Todo claro. Ok. Entonces, esto de los caracteres nos permite a nosotros guardar letras, números o símbolos. Pero importante, solo uno. Solo uno. Es decir, por ejemplo, y en Java la palabra que se utiliza es char. Esa es la palabra que nosotros utilizamos. Por ejemplo, si quiero guardar la letra C, digamos, la letra C, ¿qué es lo que tendría que hacer? Utilizar este tipo de dato y guardarlo, pero en Java para representar los caracteres se usa comilla simple. Ok, entonces ese simbolito es el que viene así más o menos recto. No sé en qué parte de su teclado lo tengan, pero bueno, mi teclado es en inglés, entonces lo tengo al lado del enter. En los teclados en español, si no estoy mal, viene al lado del de acento, o en la tecla de acento, si no estoy mal. Ok, ahorita vamos a profundizar un poquito más con esto. Admitimos. Eso vendría a ser otro tipo de dato. Luego existen los tipos de dato, el tipo de dato binario o booleano. Booleano, así se denomina. ¿Qué significa esto? En programación, y eso también lo saben porque hemos ido nosotros viendo algunos ejemplos, también con el listen han visto. Estos de acá surgen más que todo cuando tenemos que hacer preguntas. Hacer preguntas. Por ejemplo, si yo digo, bueno, quiero ir al cine, ¿me alcanza el dinero? ¿Sí o no? Que digamos, tengo que dar examen, ¿he estudiado? ¿Sí o no? ¿Me irá bien? ¿Sí o no? Entonces, este tipo de dato binario o booleano casi siempre es para hacer preguntas, pero preguntas de sí o no. O más así orientado a la programación, verdadero o falso. ¿Cómo es que se representa esto en Java? A través de la palabra boolean. Boolean. Así, todo en minúscula, doble O.
Entonces este valor boolean solo puede tener dos tipos de respuestas, dos tipos de valores, sí o no, verdadero o falso, pero en inglés, ¿no? True, false. Solo puede guardar esos dos valores, true cuando es verdad y false cuando es mentira, ¿no? Mentira, digamos. ¿Esto para qué nos puede servir? Nos puede servir si es que nosotros, por ejemplo, vamos haciendo preguntas y queremos unir todas las respuestas, ¿no? Por ejemplo, si es que quiero ir al cine, quiero ver si me alcanza el dinero, si es que tal vez tengo una cita, yo qué sé, ¿no? Entonces pueden ser muchas preguntas y las podemos ir uniendo en un tipo de dato. Básicamente, esos son los que nosotros solemos utilizar en Java de momento. Y voy a poner acá un tipo de dato adicional que se denomina la cadena de caracteres. Cadena de caracteres. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo acá cuando les mencionaba caracteres, les decía, sirve para representar las letras, números o símbolos, pero solo uno. Entonces, aquí por ejemplo, si yo decía quiero representar la letra C, tengo que usar char. Entonces, esto, cadena de caracteres, cadena, nosotros, por ejemplo, uno puede pensar en la cadena de una bici, ¿no? Que es como que un cordoncito que está, que nos sirve para evitar que nos roben la bici, ¿no? En este caso, básicamente es algo similar, ¿no? Son varios caracteres unidos, varios caracteres unidos. ¿Y para qué suele servir? Suele servir para representar palabras o texto. Recuerden que el texto puede tener un montón de cosas, ¿no? Preguntas, puede tener números, puede tener símbolos distintos, ¿no? Como por ejemplo el porcentaje, el numeral, el dólar. Entonces, la cadena de caracteres nos sirve para eso. ¿Cómo es que se lo representa en Java? A través de la palabra string, así como la he escrito, con la S mayúscula. Y cuando nosotros queremos representar, en este caso, cadenas de caracteres, es decir, palabras o texto, tenemos que seguir una regla similar a esta. Ya les decía, Java pues tiene su propia forma de representar los valores y también tiene, ¿dónde está? También tiene reglas. Entonces esas reglas hay que seguirlas. Acá, por ejemplo, con los caracteres, su regla es que tienes que usar comillas simple. Esa es la regla. Si no utilizas comillas simple, Java no te va a entender. ¿Qué pasa acá? Con string. Lo que hay que hacer es utilizar comillas, las comillas dobles, ¿no? Utilizar comillas dobles. Comillas dobles. Por ejemplo, si yo quiero representar mi nombre, Juan Pablo, según la regla tengo que utilizar comillas dobles. Entonces al inicio y al final. Entonces Java detecta las comillas dobles y dice todo lo que está aquí adentro es un string. Es decir, una cadena de caracteres. Eso básicamente sería lo que nosotros necesitamos de momento para empezar a hacer nuestros, para pasar nuestros algoritmos que habíamos hecho como que en instrucciones, ¿no? Línea por línea, para pasarlos a lo que vendría a ser BlueJ, ¿no? Programarlo. Ahora les muestro aquí también una cosa que se me estaba pasando, y es que los caracteres, uno dirá, ¿puedo representar todos los caracteres? Sí, pero en Java, nuevamente una regla adicional es que los caracteres utilizan el código ASCII. Código ASCII. Y para eso les voy a mostrar acá, ya que estoy, justo la tenía acá abierta.
Hay esta página, por si es que alguno también la quiere abrir en su navegador en este momento, ponen código ASCII y es la primera que te sale, el código ASCII.com.ar. Y acá básicamente están todas las letras y símbolos, ¿no? Como ven, están hasta los símbolos estos raros. Y al lado de cada letra hay un número. Ay, no sé por qué me ha salido esta publicidad. Pero bueno, entonces, ¿a qué me refiero con esto? En Java nosotros podemos representar las letras, números y símbolos a través de la palabra char. ¿Pero qué significa char en realidad? Significa que te lo va a traducir como que fuera una letra, pero internamente es un número. ¿Recuerdan cuando les decía que Java tiene sus propias reglas? Pues una de las reglas que sigue es esto del código ASCII. Y es como que una tomada de pelo, porque nosotros le estamos diciendo, quiero que me muestres aquí una letra, pero internamente es un número. Entonces, un poco raro. Así que los caracteres, si bien nosotros los vemos así, internamente, por ejemplo en este caso la letra C minúscula, vale 99, ¿no? En código ASCII. 99 en código ASCII. Vamos a entrar un poquito más en detalle con eso más adelante para que vean qué beneficios puede traer. Por ejemplo, aquí ustedes están viendo de que los códigos, de que las letras siempre va a haber una diferencia. Mayúsculas, por ejemplo en este caso la A mayúscula vale 65. La A minúscula vale 97. Entonces, todas las letras, como ven, una al lado de la otra, están mayúsculas y minúsculas. Cada una tiene su propio valor. Y como cada una representa un valor numérico, se puede tal vez hacer como una operación matemática para volver letras mayúsculas a minúsculas, o viceversa. Entonces, como les digo, eso lo voy a ver un poquito más adelante, pero el que guste ya puede tratar de analizarlo si quiere. Ahora, a ver un momentito. Admitimos, ahí está. Ahora, pasemos al BlueJ, porque siempre es interesante probar todo lo que estamos practicando. Primeramente, voy a crear acá una clase. Le hacen clic derecho, nueva clase, y le ponen el nombre que quieran. Por ejemplo, en este caso le voy a poner tipos datos, ¿no? Para que vaya de acuerdo a lo que estábamos hablando. Todo esto también lo vieron con el Listen Mansur, simplemente yo aquí les estoy explicando algunas cositas adicionales a medida de que vamos avanzando. Caramba, mi mouse ahí está. Mi mouse estaba trancado. Ok, entonces todas estas cosas que ustedes ven aquí, que se los crea por defecto, lo borran, lo dejan así en blanco. ¿Qué es lo que tendrían que hacer ahora? El Listen Mansur utiliza lo que vendría a ser Scanner, ya lo han debido ver en su clase, sirve para que nosotros le podamos pasar los datos. Por ejemplo, en este caso, static, ¿no? Y esto también lo pone él, así que de momento hay que seguirle todo. Más adelante, en próximas clases, vamos a ir explicando qué significa cada cosa. Por ejemplo, en este caso, haremos algo sencillo. Uno de los ejemplos que hicimos nosotros en la anterior semana, que era el área de un cuadrado, no, de un círculo creo que hicimos, ¿no? Círculo. Área círculo. Aquí me estoy olvidando, static void. Ahora, en este caso, pues sin querer le he dado al botón. A ver un momentito. Permitimos, ahí está. Ya. Cosas importantes. Aquí, como pueden ver ustedes en mi pantalla, pues ya he empezado a escribir y he puesto aquí lo que quiero hacer. Y lo voy a ir anotando. También importante, si ustedes quieren ir como que haciendo anotaciones aquí en su código,
Por ejemplo, si yo trato de escribir aquí algo, no sé, tengo una idea, y le doy este botoncito de acá, ahorita voy a explicar por qué funciona, me dice, me empieza a botar errores, ¿no? ¿Qué significa esto? Si ustedes quieren poner algún tipo de comentario, lo que tienen que hacer es poner doble slash. Doble slash, eso lo vuelvo a mencionar, tal vez Elisen ya les explicó. Entonces doble barra, doble slash y ya pueden comentarlo. Entonces aquí por ejemplo, problema para calcular el área de un círculo. Entonces si recuerdan ustedes, ¿qué cosas necesitábamos nosotros para calcular el área de un círculo? Necesitábamos el valor de pi y necesitábamos el radio del círculo, ¿verdad? Esas eran las cosas que nosotros necesitábamos para calcular. Si recuerdan la fórmula del área es igual a pi por radio, ¿no? Eso habíamos dicho, pi por radio al cuadrado. Esa era el área de un círculo. Entonces, en este caso, ¿cómo es que nosotros podemos programar todo eso? Primeramente necesitamos, a ver, no sé si me estaban escribiendo ahí por el chat. Y una pregunta, es la primera vez que estoy usando BlueJ. Sí. La parte que dice está con color amarillo, automáticamente se coloca cuando le colocas void, static void. Ya, eso ahorita te explico. Se tendría que poner automático. ¿Cómo es que funcionan estas cosas? Lo que nosotros tendríamos que poner es static void y aquí el nombre del problema y los paréntesis y luego las llaves y aquí adentro el contenido, ¿no? Eso es lo que ustedes tendrían que hacer siempre, por ahora, ¿no? Bueno, no siempre, pero por ahora. Así que a ver, probalo y se tendría que pintarte de color amarillo. ¿Se puede? Sí. Un momentito. Ya, dale, no te preocupes, te esperamos. Entonces, esas serían un poquito las recomendaciones por ahora. Ustedes sigan más o menos esta misma base cada vez que quieran hacer programar uno de sus problemas, uno de sus ejercicios. Disculpe, ¿qué aplicación es la que está usando? El programa se llama BlueJ. ¿Dónde está? Acá está. BlueJ, ¿no? A ver, creo que era mejor que lo muestre acá en mi escritorio. Acá está, este pajarito azul de la izquierda, BlueJ. Entonces, no sé si Listen ya les indicó, pero si me dijeron que ya lo estaban utilizando, tal vez les explico de dónde descargarlo o cómo instalarlo. Sí, ya nos dijo. Perfecto. Entonces, si ya lo han descargado e instalado, lo que tendrían que hacer es, bueno, de seguro les ha salido aquí una pantalla gris cuando lo han abierto. Entonces le tienen que dar a esta pestaña de acá, proyecto, y le ponen nuevo. Y ahí se crean un proyecto, digamos, yo que sé, auxiliatura o intro o no sé, lo que quieran ponerle ustedes. Entonces, por ejemplo, acá yo he creado de nuestro grupo, ¿no? Intro G8 y ya me aparece todo este espacio. Y cada vez que nosotros queramos hacer tal vez un nuevo programa, clic derecho sobre la parte esta amplia, nueva clase, y ahí le ponen ustedes qué es lo que están queriendo hacer, ¿no? Por ejemplo, si estamos avanzando ahora los tipos de datos, entonces pues, le pueden poner eso. ¿Ok? Entonces, hasta ahí espero que más o menos todos vayan siguiendo los pasos. Ahora, ¿qué significa este compilar? Este botoncito de acá. Elisen tal vez ya les explicó, de todos modos les doy así un breve concepto. Les decía yo que Java tiene su propio alfabeto, por así decirlo, y sus propias reglas del lenguaje. Entonces, este compilar, ¿qué hace? Es como si se revisara si has escrito correctamente. Entonces, aquí arriba lo voy a poner en un comentario. Compilar
flechita, revisa errores de escritura. Algo así nosotros lo podemos interpretar. Entonces, si yo me he equivocado al escribir algo, obviamente en Java, entonces aquí me va a avisar, me va a decir, oye, no te estoy entendiendo qué significa esto, por favor revisalo. Algo así, ¿no? Entonces, cuando yo puse, por ejemplo, aquí algo escrito, por ejemplo, a eso, si intento compilar me va a decir, oye, no entiendo a qué te refieres con esto, ¿no? Con ese disparate. Tal vez lo que querías hacer era un comentario, ¿verdad? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. Ahora, decíamos nosotros en esto del área del círculo necesitamos el valor de pi, necesitamos el radio de un círculo y necesitamos sacar el área. Para esto del valor de pi, nosotros decíamos el valor de pi pues no es un número entero, es 2.14 decimal, lo vamos a manejar así, ¿no? Porque tiene un montón de dígitos. El radio, decíamos nosotros, el radio de un círculo no siempre va a ser perfecto, no siempre va a ser entero. Así que esto de acá es un número decimal. ¿Qué pasa con acá lo que voy a obtener como resultado, mi cálculo? Si el valor de pi es decimal y el radio es decimal, entonces el área pues va a ser un número decimal. Hay que tener entonces cuidado con eso. Primero, empezaremos. No sé si tienen una consulta hasta ahí. Creo que alguien tenía activado su micrófono. Creo que no. Sí. Sí, dale, Alex. En la clase del ingeniero Mansur no le llegué a entender muy bien la parte de los operadores bit. Bueno, operadores, más claro. Ya. Ahorita vamos a entrar en contexto. Muy bien que me has hecho recuerdo de eso. ¿Ok? Ok. ¿Ya? Sí. Sí, no te preocupes. Algo que me estaba olvidando, y es esto de acá. Cuando nosotros, por ejemplo, avanzamos esto de los valores numéricos, pues decíamos, nos puede interesar mucho saber con qué valores podemos trabajar al momento de resolver un problema. Y es que estos valores numéricos generalmente nos sirven para, aquí voy a sacar otra flechita, nos sirven para hacer operaciones matemáticas. Operaciones matemáticas. Y esto del char, del carácter, como al final también es internamente un número, también le pueden aplicar operaciones matemáticas. Con esto de los binarios también existen algunas operaciones. Ustedes se deben acordar de, o bueno, no sé si lo han avanzado ya, porque yo me acuerdo en álgebra 1 fue el primer tema que vi, lo de lógica, ¿verdad? Eso de los operadores, el operador y, el operador o, que si verdad y falso, que si verdad o falso, ¿no? Entonces, también existen esos operadores. Así que antes de continuar con nuestro ejercicio, mencionaremos eso súper rápido. Operadores. Los operadores, básicamente existen, creo que podría decir tres tipos. Los operadores aritméticos, que pues creo que aquí lo escribí mal, qué vergüenza. Aritméticos, ahí está. Entonces, como uno ya se puede dar la idea, aritméticos es para hacer las operaciones de matemática básica. Por ejemplo, está el operador suma, el operador resta, el operador división, el operador multiplicación, y este porcentaje que es el operador módulo. Ustedes ya saben de qué trata el módulo, ya no tienen que escribir mod 2, digamos, ¿no? Ahora tienen que usar porcentaje. Estos básicamente son los operadores aritméticos, los que nos permiten a nosotros realizar operaciones matemáticas básicas.
Luego existe otra categoría que son los operadores lógicos. Y esto es a lo que yo les mencionaba de... ahí se me ha ido la palabrita de álgebra posicional, creo que se llama. Lógica. Sí, pues lógica, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros recordamos que en lógica existe el operador, casi lo pongo en inglés, el operador y, ¿no ve? O el operador AND en inglés. Esto en Java existe, hay una forma de representarlo y es a través de los ampersand. Van a disculpar si los pongo mal, los dibujo mal, pero son esos, ¿no? Este que es denominado el ampersand, tienen que poner dos de estos para representar la operación lógica y. ¿Qué pasa con la operación lógica o? O, bueno, en inglés, OR, ¿no? Esto para representarlo se utilizan los dos palitos. No sé muy bien dónde lo puedan tener ustedes en su teclado. Bueno, ya que estoy aquí con el código ASCII, voy a tratar de buscarlo así súper rápido. No lo ubico. 124 parece. 124. Muchas gracias. Entonces, este ASCII 124, este palito, es el que representa el operador O. Dos veces, ¿no? Entonces, este operador O, que es el carácter 124 en el código ASCII, es el que representa esa operación lógica. Luego existe la operación de negación, que ya pues, se nota para qué funciona. Y lo que es el operador que sirve para eso es el signo de admiración, solo uno. Entonces con eso ustedes pueden negar algo. A ver, no sé si hay algún comentario. Escucho por ahí algo. A ver. Aunque sí, que otros programas hay aparte de BlueJ. Aparte de BlueJ existen otros como NetBeans, como IntelliJ, Eclipse. Pero esos son como que un poquito más serios, digamos, ¿no? Son como que un poquito más ya para cuando quieres trabajar en algo más, tal vez un poquito más profesional, ¿no? Ahorita como estamos avanzando cosas básicas, BlueJ generalmente es el que se suele recomendar. ¿Listo? Entonces continuando, la tercera categoría que yo podría decirles es de los operadores relacionales. Pucha, y justo ladran ahí los perros. Ok, entonces estos operadores relacionales, como bien dice, mencionan una relación entre dos valores. Y son los operadores de mayor, bueno, creo que lo puse mal, ¿no? Menor, mayor, menor o igual, así se pone, mayor o igual. Y esos son todos, ¿no? Entonces, estos son los operadores que nosotros nos permiten relacionar. Y lo que voy a obtener como respuesta, como ya saben ustedes, por ejemplo, 5 es menor a 7, sí o no. Es una respuesta binaria, una respuesta boolean. Entonces, si yo tengo acá un valor 1 y acá un valor 2, lo que yo voy a obtener como respuesta es sí o no. Entonces, estos operadores relacionales solo dan ese tipo de respuesta, es decir, retornan un boolean, me responden un boolean. Estos operadores lógicos, ¿cómo funcionan? Por ejemplo, si yo tengo acá, yo que sé, un valor 1 y un valor 2 a través del conector I, ya saben cómo funciona esto. Si fuera verdad y esto fuera verdad, esto va a dar verdad. Si esto fuera verdad y esto fuera falso, esto da falso, ¿no? Y así sucesivamente. Las tablas de verdad que pues yo tanto he detestado. A mí no me ha gustado lógica. Y los aritméticos, si tengo acá un número, y aquí lo voy a poner específicamente un número 1, digamos más un número 2, me va a dar como respuesta otro número, un número 3.
Entonces, aquí también ya saben ustedes, tenemos varias formas de representar los números. Ya sea con, ¿dónde están? Acá está, ya sea con int, long, double, byte, short, float. Entonces, podemos utilizar todos esos tipos de datos. Así que, si por ejemplo esto fuera tipo entero, y esto fuera tipo entero, la respuesta va a ser un entero. Entero, ¿no? Así que sigue un poquito esa regla. Esos básicamente serían los operadores que nosotros podemos utilizar en Java. Hay algunos más, pero si es que en algún momento los necesitamos, los voy a explicar. Esta sería más o menos la base que necesito. Ahora bien, continuando. Decíamos nosotros, acá el primer paso sería tal vez definir el valor de pi, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero utilizar como pi, ¿no? ¿Qué es pi? Y decíamos, pi es un número decimal, así que pues, ¿cómo puedo representar los números decimales? A través de double. Entonces, aquí yo pongo double, le digo, quiero guardar acá el valor de pi, igual 2.14. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nuevamente les pongo acá una base para que ustedes lo puedan hacer después. Tienen que poner acá el tipo de dato primero. Luego el nombre, es decir, algún nombre le tienen que darle algún tipo de identidad, seguido del igual y el valor que quieren guardar, ¿no? El valor que quieren guardar. A ver, ¿qué decían por acá? Creo que solo levantan... Sí. El valor de pi no era 3,14. Ay, sí, creo que estoy mal, ¿no? 2.14, 3.14, ¿no? Van a disculpar. No sé por qué puse 2.14, es 3.1416, ¿no? Algo así. Ya, muchas gracias. Muchas gracias por ayudar. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Es importante al final de cada instrucción que den, de cada paso que den, siempre debería ir un punto y coma, salvo en algunos casos que pues son especiales. Entonces, aquí nosotros estamos siguiendo eso. Tipo de dato. ¿Qué tipo de dato es? Double. ¿Qué significa para nosotros eso? Que estoy guardando un número decimal. En este caso, ¿qué se va a llamar el valor que estoy guardando? Pi. ¿Y cuál es ese valor? 3.14. Listo. Luego, ¿de qué me tengo que preocupar ahora? Del radio del círculo. Entonces, ¿cómo es que yo puedo pedirle al que está usando mi pequeño programa que ingrese el radio del círculo? Lo que usa el listen para pedir los datos es scanner. Entonces ponen scanner, así como lo estoy poniendo, entrada, digamos, new scanner system.in. Ahí está. Esto lo tienen que copiar así tal cual, siempre va a ser lo mismo. Le pueden cambiar el nombre, ¿no? Le pueden poner input, si lo quieren poner en inglés, le pueden poner en de entrada, ICC, S, ¿no? Le pueden poner lo que ustedes gusten. Pero tiene que ser algo que ustedes entiendan de qué es, ¿no? Para qué sirve. Ahora, en este caso, recuerden ustedes, cada vez que yo le doy a compilar, es como si me lo revisara, ¿no? Y aquí me dice scanner. ¿Qué es scanner? No entiendo, ¿no? Me está dando un error. Y eso es porque cuando nosotros necesitamos que ingrese datos, es como que tenemos que pedirle permiso a la computadora para que me deje usar el teclado por unos momentos, ¿no? Es decir, aquí nosotros ya estamos empezando a utilizar la computadora con todos sus accesorios, por así decirlo. Así que para pedirle permiso y que me diga, ¿me puedes prestar un momento el teclado? Después te lo devuelvo. Tenemos que nosotros utilizar esto que es scanner y poner esta línea adicional, import java util scanner. Esto siempre va a ser así que no hay mucho misterio. Le doy compilar y me dice que no hay errores, o sea, todo lo que he escrito está correcto.
Entonces aquí es como que yo le estoy diciendo, ¿puedo utilizar esto por favor? Y me dicen, ok, pues ahora ya tienes el permiso, puedes utilizarlo nomás. Como ahora ya tengo la entrada, de lo que me tengo que preocupar es de el radio. Entonces, double radio. ¿Y cómo hago esto? Entrada, punto, ¿no? Punto es para decirle qué cosas puedo yo pedirle que ingrese. Y si es que alguna vez ustedes tienen algún problema, aquí lo voy a poner, apretar, control más espacio, después del punto. O bueno, en cualquier momento lo pueden poner, pero lo recomendable sería después de este puntito que está acá. Entonces es como que ahorita yo le digo, oye teclado, lo que necesito es que me dejes ingresar un número decimal. Entonces, next double. Eso es lo que nosotros tenemos que escribir. Y punto y coma. Esto de aquí, ¿qué significa? Ingresar un número decimal que represente el radio del círculo. Ok. Creo que eso sería por ahí por el momento lo del radio. Luego lo que yo voy a necesitar es sacar el área, calcularla. Entonces yo digo double área, porque sabemos, ¿no? Si pi es decimal y el radio es decimal, pues ¿qué resultado voy a obtener de operarlos? Otro número decimal. Entonces el área va a ser pi, multiplicación, ya saben, el asterisco, por el radio y otra vez por el radio. Hasta ahí me dice que no ha habido ningún error, todo lo que he escrito está correcto. ¿Y qué pasa si es que yo ahora quiero mostrar el resultado? Quiero saber si está correcto. Lo que yo tengo que hacer para mostrar es system.out.println y acá va mi mensaje. Aquí he puesto uno de más para mostrar en pantalla un resultado. Usar system.out.println, así tal cual lo estoy escribiendo, y dentro de los paréntesis acá va el mensaje, ahí, ¿no? Y punto y coma. Entonces eso es lo que ustedes tienen que seguir. Por ejemplo, en este caso yo lo que quiero mostrar es directamente el área, ¿no? Entonces le digo quiero mostrar el área, ese es mi mensaje. Veo si compila. De momento me dice que no me he equivocado en nada, así que vamos a probar. A ver, justo ahorita creo que no tengo mi calculadora a la mano. Aquí la tengo. Había estado en mi cajón. Entonces vamos a ver si es que todo funciona correctamente. ¿Cómo es que puedo yo probar lo que he hecho, ¿no? ¿Cómo es que puedo probar yo mi pequeño programita? Voy aquí a este rectangulito naranja, clic derecho. Y aquí está lo que nosotros habíamos intentado resolver. Área círculo. Entonces le hago clic. Y automáticamente, ¿dónde está? Bueno, no se me ha abierto, pero debería haberse abierto. No se me ha abierto. Debería haberse abierto automáticamente esto que se llama la terminal. Como ven, ahí ya está el cursor y me está esperando que yo le mande el radio del círculo. Si es que ustedes al tratar de ejecutar alguno de sus programas no les sale esta pantallita, esta pantalla blanca, lo que tienen que hacer es irse aquí a la pestaña de ver, mostrar terminal, esta de acá. Entonces la activan y con eso ya deberían poder ustedes ver aquí la pantalla para ingresar los datos. Por ejemplo, si yo quiero que el radio valga 5, no sé, ahí está. Entonces, si el radio de mi círculo vale 5,
Eso como sería, a ver, voy a poner acá mi calculadora. 3.14 por 5 por 5. 78.5. Entonces acabo de ponerlo yo en mi calculadora y sale el mismo resultado. Como ven, está correcto. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo lo vuelvo a ejecutar? No sé por qué no me muestra aquí automáticamente esto. Qué desgracia. Si yo, por ejemplo, le pongo otro valor, digamos 10.5. Creo que era con punto. Ahí está. Hay un pequeño error y es que cuando nosotros queremos ingresar datos, yo les decía, Java tiene como sus propias reglas. Cuando yo defino acá un valor, por ejemplo aquí el valor de pi, utilizo el punto, ¿no? Entonces esa es su regla, utilizar el punto cuando tengo que poner un valor decimal. Pero ¿qué pasa si es que lo quiero poner aquí por... Perdón, no sé si me dijeron algo por acá. Así como hago para que esté en color amarillo. El ING utiliza system.out.print. Ah, bueno, es lo mismo. A ver, lo de Jairo. Para que esté en color amarillo. ¿A qué te refieres, Jairo? O sea, ¿esto de acá no te sale en color amarillo? No sé si me puedes ahí escribir por el chat o activar tu... No. Ya. Si es que no te saliera en color amarillo, tal vez es por cómo está configurado acá los colores. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Te vas acá a herramientas, preferencias, y acá esta barrita la pones en lo más oscuro. Como ves, si lo pongo más bajo, pues se van desapareciendo los colores, entonces trata de ponerlo en lo más oscuro posible. Y ahí ya debería salirte, como ves, ahí están los colorcitos para diferenciar. Ah, sí, una consulta. Sí, dale. ¿Puedo ver dónde estaba lo que estaba programando? Este de acá, ¿no? ¿Acá? Sí, esa parte donde dice static void, esa parte, al hacer eso quiere decir lo que va a hacer el programa, ¿no? Si no lo entendí mal. Tiene su significado estas dos palabras, pero de momento no estamos profundizando en eso, ¿no? Lo que significa void es como que nosotros vamos a hacer vamos a resolver un problema y vamos a mostrar el resultado en la pantalla. Eso básicamente es lo que significa por ahora. Y esto de static es para que nosotros lo podamos ejecutar directamente. ¿Ok? Ahí está bien. Sí, por ahora esa es la explicación. No sé si de Jairo ya se pudo solucionar el problema de cómo se saca captura de pantalla. Si estás en Windows, debería bastar con Windows Shift y S. Windows Shift S. Entonces, cuando activas eso, no sé si pueden ver eso, lo que me ha salido, pero me permite aquí seleccionar el área que yo quiero sacar captura. O también creo que es con Control Alt, Print Screen, ¿no? Y bueno, ahí me sale lo que he sacado screenshot. Por si quieren, ¿no? Sacar capturas de pantalla. Entonces, ya me he perdido qué estaba por hacer, pero bueno, salí ahí un comentario y esto de print y print ln, ¿no? Print y print ln es básicamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que el print normal, este de acá, te lo pone todo en la misma línea. Y cuando le pones el ln, es como que termina de escribir y se va a la siguiente línea. Van a ver ustedes un poquito la diferencia. Aquí, por ejemplo, está con print, lo que utiliza el ING. Le digo que calcule el área de un círculo. Ahí está. Nuevamente, no sé por qué no me saca automáticamente. Si yo le digo de 5, me dice 78.5. Si yo vuelvo a ejecutar. Ah, bueno, me lo ha borrado. Pero bueno. Técnicamente todo tendría que ser en la misma línea.
Pero esa es un poquito la diferencia. Eso ya les explico por si acaso, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí para que un poquito quede en acta. Cuando nosotros ponemos system.out.print, así normal, muestra todo en la misma línea. Cuando ponemos system.out.println, muestra el mensaje y es como que presionar un enter y hace un salto de línea. Enter, ¿no? Y es como que presionar un enter después de escribir todo. Y listo. Ahora, ¿qué estaba por mostrarles? Cuando ponemos números decimales, justo eso iba. Acá. Ver terminal. Cuando nosotros tenemos que poner los números decimales, acá creo que me pide que ponga una coma obligatoriamente, 10.5. Ahí está. Entonces, eso también les pongo a ustedes como tip. ¿Dónde está? Acá. Si quiero poner valor decimal en Java, usar el punto, ¿no? Punto. Por ejemplo, en este caso 3.14, ¿no? Si por el contrario estoy ingresando datos, al ingresar por teclado un número decimal, se usa la coma. Eso. Entonces, por ejemplo, para el 3.14 sería 3,14. Entonces ahí ya les doy algunos consejitos. Son cosas que tiene Java, ¿no? Son sus propias reglas, así que hay que acomodarse nomás. ¿Qué le vamos a hacer, no? Entonces compilamos, todo va bien por ahí. Otra de las cosas que quería mostrarles, por ejemplo, aquí ya me funciona bien con el radio de 10.5. Si yo, por ejemplo, y esto también les muestro, ¿qué pasaría si es que le pongo un radio negativo? -5. Me sale el valor correcto, pero cuando nosotros hemos visto un círculo con radio negativo, ¿no? Les decía, ¿no? Eso debería ser imposible. Un poco raro además, ¿no? ¿Cómo sería un círculo con radio negativo? Entonces, quizás nosotros deberíamos de alguna manera evitar que se pueda ingresar valores negativos. ¿Cómo era eso? ¿Recuerdan ustedes cuando nosotros hacíamos un algoritmo, por ejemplo? Decíamos, paso 1, ingresar número decimal positivo, ¿no? Paso 2, si número es negativo, no hacer nada, ¿no? No hacer nada. O incluso a veces poníamos repetir 1, ¿no? Repetir paso 1, por ejemplo, ¿no? Paso 1. Esas serían dos opciones, esta y esta. Esta de acá, yo creo que la va a explicar el listen durante esta semana, cómo hay que hacer para repetir ciertos pasos. Y por ahora nosotros vamos a ver esta opción, cuando no hay que hacer nada. Por ahí podemos mostrar un mensaje y decir imposible calcular, ¿no? Y para ello existen lo que vendrían a ser las estructuras de control. Estructuras de control. Porque si se dan cuenta hay que controlar, ¿no? Si el número es negativo, estoy aplicando un control. Entonces yo quizás tenga que evitar el cálculo, ¿no? Por ejemplo, si fuera una división entre 0, ¿cómo me voy a dar cuenta si es que yo no lo controlo, ¿no? O si fuera a sacar la raíz de un número negativo, ¿cómo lo voy a controlar? Entonces, de estas estructuras de control existen las condicionales
y las repetitivas. Yo creo que el listen les va a explicar en qué consiste cada una de ellas durante esta semana o quizás la siguiente, así que no voy a profundizar mucho en eso de momento, pero las que nosotros necesitamos son estas, condicionales. Es decir, yo pongo una condición. En este caso, ¿cuál es mi condición? ¿El número es negativo? ¿No? Es como hacer una pregunta. ¿Y qué es lo que sucede? Por ejemplo, si mi condición es si el número es negativo, si me dice que sí, ¿no? Porque esta es una pregunta, ¿verdad? Entonces yo puedo tener dos respuestas. Que me diga que sí o que me diga que no. En programación surge exactamente lo mismo. En vez de poner sí, lo que se hace es poner if. En vez de poner toda esta pregunta, por así decirlo, se pone un paréntesis y aquí se pone lo que vendría a ser la pregunta que yo quiero controlar. Una vez que termine la pregunta, en vez de poner el símbolo de pregunta, de finalización de pregunta, se cierra el paréntesis y se abre la llave. Si me dice que sí, aquí lo pongo en comentario para que ustedes lo entiendan también. Si me dice que sí, entonces yo puedo escribir aquí lo que tengo que hacer. Cierro la llave y pongo else. Y esto de aquí representa cuando me dice que no. Y acá pongo lo que tengo que hacer. Y cierro las llaves. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Si se fijan, es un poco similar, ¿no? Acá en una línea tengo la pregunta. Acá en una línea tengo la pregunta. Tengo una parte que me ayuda a controlar si es que la pregunta me responde que sí, ¿no? Acá lo mismo. Si es que la pregunta me responde que no, puedo tal vez hacer otras cosas y aquí surge exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que quiero controlar ahora? Si es que el radio que han ingresado había sido negativo, a ver, admitimos, no es más bien public static void y el nombre de la operación. Ya, a ver, entonces, eso del public, han visto como hasta ahora pues no ha afectado mucho. El public también tiene su significado, public. Estas tres palabritas tienen su significado, pero pues por ahora no afectan mucho si es que las ponemos o no. Si es que yo le quito todo esto, sigue funcionando, sigue compilando. Cada una de ellas tiene su propio significado, entonces como les decía, por ahora no importa mucho ponerlas o no ponerlas, pero si el listen las pone, entonces hay que seguir nomás esa regla. No me fijó la verdad si ponía public, pero si él utiliza static, eso sí sé, él utiliza static void. Así que si ha puesto public, entonces hay que ponerla nomás, ¿no? Hay que hacer como el listen hace. Pero como han visto, pues no ha afectado en casi nada. Yo creo que ya un poquito más adelante, el listen también les va a explicar en qué consiste cada una de esas cosas. Y si no, pues un día lo explicamos nosotros, por cultura general, un poquito, ¿no? Conceptos. ¿Qué era lo que queríamos hacer ahora? Que si este radio pues es negativo, no se calcule, ¿no? Y si es un radio positivo, entonces pues sí se puede calcular. ¿Cómo hago eso? Recuerden, para preguntar hay que poner if y entre los paréntesis la condición y luego las llaves. Entonces acá, comentario, ¿no? Si el radio es negativo, tengo dos opciones. Que me responda que sí, entonces no se calcula. La otra respuesta sería que no es negativo, entonces sí se calcula. Un poco extraño, ¿no? Eso.
Quizás esto lo podríamos manejar al revés, ¿no? Saben ustedes cómo son esto de las condiciones. Hay en sentido negativo y en sentido positivo, ¿no? Maldita álgebra, maldita lógica, me persigue hasta ahora. Entonces, en vez de preguntar esto si el radio es negativo, ¿por qué no preguntar el radio es positivo? ¿El radio es positivo? Si me dice que sí, entonces, pues un poco para seguir la lógica, sí se calcula. Si me dice que no, entonces no se calcula, no tengo que hacer nada. ¿Cómo puedo yo saber si un número es positivo? Para que el número sea positivo, recuerdan ustedes cómo va esto de los conjuntos, de los dominios, o algo así se denominan, creo. Los números positivos van son mayores a 0, los números negativos son menores a 0, el número neutro es el 0, así que esto básicamente sería preguntar si el radio es mayor a 0. Eso sería. Y nosotros sabemos de que existe una forma de preguntar eso, ¿no? A través del operador mayor. ¿Cómo funcionan esto de los operadores? Recuerden que hay que poner dos valores. Uno adelante, luego el operador y luego el otro valor. ¿Qué es lo que quiero preguntar ahora? Si el radio es mayor a 0. Entonces yo digo, ¿el radio será mayor a 0? Si me dice que sí, entonces lo calculo. Es decir, hago esto. Y lo muestro, ¿no? Entonces tendría que mostrar todo esto. Acá. Ahí está. Si me dice que no, recuerden cómo era esto, else. Si me dice que no, entonces yo puedo mostrar system.out.print. Ahí está. Muestro el mensaje. Ya saben cómo es esto de poder escribir texto. Es a través de las comillas dobles. Yo digo radio inválido, ¿no? O radio no válido. No válido. Punto. Así, punto tajante, como para que se note nuestro enojo. Compilo. Funciona. Y ahora nuestro programa, vamos a ver si sigue funcionando. Lo ejecuto. No me muestra la terminal, no sé por qué. Ahí está. Si yo le pongo el 5, habíamos visto que hace rato me daba 78.5 o algo así, ¿no? 78.5. Entonces me sigue dando el valor correcto. ¿Qué pasa ahora si es que yo pongo 10,3, por ejemplo? Sigue funcionando. Me ha salido un valor muy raro, pero sigue funcionando. Vuelvo a ejecutar. Y ahora, ¿qué pasaría si es que pongo menos 5? Veíamos antes de que cuando pongo menos 5, pues sí funciona. Sí funcionaba, me daba el valor. Pero decíamos no tiene sentido en nuestro ejercicio porque si es negativo, no debería existir un círculo con radio negativo. Entonces, ahora vean lo que sale. Si es un radio negativo, me dice radio no válido. Ahora nuestro programa está como que un poquito más preparado, ¿no? Y hemos visto lo que vendría a ser esto de las condiciones, ¿no? De una estructura de control. Y listo. Así que hoy hemos visto esto de los tipos de datos. Hemos visto de cómo guardar valores, de cómo crear valores, o bueno, cómo recibir valores acá a través del teclado y cómo crear valores. Esto de acá, por si acaso, creamos un valor que representa el área usando operadores aritméticos. Creo que lo he escrito bien, sí. Entonces, como ven, se pueden generar nuevos valores a través de operaciones. Como en la matemática, podemos ponerle operadores todos los que querramos, ¿no? Y también sigue un poquito las reglas de la matemática, en el sentido de que si yo le pongo paréntesis, primero se va a resolver lo de los paréntesis.
Eso, si quieren, ustedes lo pueden probar utilizando esto de acá. No sé si tienen una consulta. Y que los comentarios no son necesarios, ¿verdad? Se puede hacer sin eso. Sí, sí, sí. Esto de los comentarios lo pueden quitar ustedes si es que no lo necesitan. Pero también les sirve a ustedes para que tengan pautas, ¿no? Sobre su propio problema, sobre qué están haciendo y sobre cómo lo están resolviendo. Por ahora es como que si yo les estuviera explicando todo aquí paso por paso. No es necesario, pero... ¿Ok? Gracias. Sí, no te preocupes, no hay de qué. Ahora, si ustedes quisieran practicar, ¿no? Cómo es que funcionan eso de los operadores, pueden crearse, digamos, acá otra clase que sea operadores, ¿no? Operadores. Y lo van poniendo ahí todo lo que necesiten. O pueden utilizar esto que está en esta esquina inferior derecha, que se llama, ¿dónde está? Acá, esto de CodePad, ¿no? Fíjense, si yo lo quito, pues se borra, ¿no? Se desaparece. Pero si yo lo vuelvo a seleccionar, vuelve a estar habilitado. Ahí está. Entonces, ¿cómo funciona esto de acá? Ustedes aquí pueden poner, pueden usarlo para practicar algunas operaciones. Por ejemplo, 5 más 7. Eso da 12, ¿no? Pero aquí, aparte de darte el resultado, te dice qué tipo de dato ha interpretado que es. Entonces, claro, si yo le digo aquí un 5 entero más un 7 entero también, el resultado va a ser otro entero, ¿no? Tiene sentido. Si yo por el contrario le pongo 5.5 más, yo que sé, 3.3, como ven, he utilizado valores decimales. Y el resultado, pues si he utilizado valores decimales, el resultado también debería ser decimal, ¿cierto? Ahora aquí también ustedes lo pueden utilizar para identificar valores. Por ejemplo, si yo pongo el 6, eso me dice es un entero. Si yo pongo el 3.14, que es el valor de pi, me dice es un decimal, un doble. ¿Qué pasa con, por ejemplo, las letras o con el boolean, ¿no? Si yo pongo true, no sé si se percatan a ver el color, pero me lo ha puesto de un color azulito. Entonces, al ponerle enter, me va a decir true es boolean. Si le pongo false, me dice es boolean. Son los únicos dos valores que puede poseer ese tipo de dato. Por ejemplo, con las letras. Recuerden, comilla simple y digamos la C, ¿no? Y me dice la letra C es un char, es un carácter. Por ejemplo, si quisiera representar un número, pero como carácter, igual tengo que seguir la misma regla. Comillas simples y entre las comillas, por ejemplo acá el 8, y me dice que es un carácter. Pero si yo pongo el 8 sin las comillitas, me dice es un entero. Entonces hay que seguir las reglas que les he ido explicando. Si quiero mostrar un carácter, tengo que utilizar comillitas simples. Si quiero simplemente mostrar un número, entonces lo escribo directamente, sin ningún tipo de cosas raras, ¿no? Sí. Sí, sí. Para poder observar eso, cómo accedió, se me entrecortó, no puede verlo cómo lo hizo. Sí, sí, está bien. Tienes que ir acá a la pestañita de ver y seleccionas esto de Show CodePad. Aquí dice que pueden apretar Control más E también, por si les funciona. Pero activen nomás esta opción y ya les va a salir este pequeño espacio en la esquina inferior derecha. Y con eso ya deberían poder verlo y poder hacer todo lo que estaba haciendo. Está bien, sí, gracias. Ya, espero que ya todos lo hayan podido hacer. Y como ven, aquí pueden ir probando a ciertas cositas. Por ejemplo, lo de las tablas de verdad, ¿no? ¿Qué pasa si pongo true y true, ¿no? Verdad y verdad. Me dice verdad, ¿no? Porque como en la tabla de verdad, eso es lo que sale. ¿Qué pasaría si pongo verdad y falso? Falso. ¿Qué pasa si pongo verdad o falso?
me dice verdad, ¿no? Entonces también sigue las reglas del álgebra proposicional. También lo de la negación, ¿no ve? Recuerden, si yo pongo eso de la negación, me he olvidado anotarlo, el de la negación es el único que funciona de forma distinta. Ese de la negación lo voy a poner en otro color. Hay que poner el signo de admiración y el valor. Este sí va antes, no va en medio. Ese va antes, el único que va antes. Entonces acá, si yo pongo el símbolo de negación, que ese es el de admiración, y pongo por ejemplo true, me va a decir, ok, me has dicho que es verdad y me estás pidiendo que lo niegue. Entonces me va a decir falso. Si yo trato de negar, por el contrario, un falso, pues el contrario de eso, verdad, ¿cierto? Entonces ahí están viendo cómo funcionan más o menos cada uno de esos valores. Y no sé si me ha pasado también los relacionales, ¿no? Por ejemplo, 5 será menor a 7. True, ¿no? Entonces, como les había dicho, esto es como preguntar. ¿Será verdad? ¿Será falso? Y se ponen a ladrar los perros ahí porque me detectan que estoy hablando y justo ahorita quieren hablar. Ellos también. Entonces, como ven, esto de los operadores lo pueden ir probando acá. ¿Tienen alguna consulta? Estaba probando BlueJ y al colocar static void me sale error. A ver, ¿dónde? ¿Acá? Sí, tipo el mismo ejercicio estaba haciendo y me sale error al colocar static void. ¿Qué mensajito te sale aquí abajo? En la parte de abajo. Aquí en la parte de abajo No me sale nada, sino solo se marca con rojo. Ah, ya. Error o 01 me aparece también. Qué extraño. No sé si sea por la versión del BlueJ. Quizás es porque están con una versión más actual que la mía, pero aquí por ejemplo si yo le pongo static void, compilar, me dice que no hay errores. Pero si le pongo el public, igual me dice que no hay errores. Pero de todos modos quedaremos en todos usar public, ¿no? Quedaremos así todos en conjunto, así también hacemos como el docente. También hemos salido de dudas, ¿no? Al parecer en algunas versiones como que les detecta que necesita el public sí o sí. Pero bueno. Bien, jóvenes, no sé si tienen alguna duda hasta ahí, alguna consulta. A ver qué dicen. Complicado, no está fácil, no está fácil. Solo poner datos, si se practica se puede. Ok, Auxi, perdone, pero va a subir la clase. Sí, la estoy grabando. Estoy grabando acá con el OBS porque a mí no me permite grabarla acá, no sé por qué. Pero bueno, el link grabó las clases. No puedo instalar. Ok, bueno, no sé si tienen alguna consulta más. Si no, con eso sus compañeros que tenían algunos problemas, me voy a quedar un ratito más. Yo creo que hasta aquí sería la clase del día de hoy. Les voy a mandar qué versión de BlueJ es mejor. Yo utilizo, a ver qué versión utilizo. Check version. Yo utilizo la versión 3.1.7 y me dice que la versión actual es la 5. O sea que lo mío está súper antiguo. Tal vez por eso hay errores, ¿no? Tal vez por eso hay como que un poquito de diferencias. Pero yo creo que lo voy a actualizar y así todos manejamos la misma versión, que es la última. Lo voy a actualizar y así todos tenemos la 5. Esta, la versión 3.1.7, era pues, desde que yo era estudiante de intro hace unos 4 años. Así que normal que hayan cambiado cosas. Así que quédense nomás con las 5, yo me voy a cambiar, ¿ok? Bueno, entonces creo que eso sería todo, jóvenes. La grabación la voy a poner en YouTube y les paso el enlace, también todo lo que hayamos realizado el día de hoy.
Sí, ahorita lo paso. Lo voy a parar la grabación y voy a pasar todo por el chat para que no quede grabado esa parte. Ok, a los que gusten se pueden ir retirando. Un gusto que me hayan acompañado el día de hoy, jóvenes.